¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, soy César García, un gusto poder sumarme al staff de periodistas que día a día llega hasta sus hogares con la mejor información. En esta oportunidad los estaré acompañando durante el lapso de una hora, puesto que a las 21 horas se tiene previsto una cadena nacional de radio y televisión. Iniciamos con la revisión de las principales noticias que marcaron esta jornada. Fue inaugurada oficialmente la plataforma gubernamental de gestión financiera en el norte de Quito. Con la participación del Legislativo, la Presidencia y la Cancillería, se ultiman detalles para la posesión de Lenín Moreno este 24 de mayo. Con una multitudinaria asistencia ciudadana, el presidente Rafael Correa participó del último cambio de guardia de su mandato. Y en lo internacional, Donald Trump se reunió con su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu. Iniciamos. Los servicios de varias instituciones de la gestión financiera ya son operados en la nueva plataforma que se inauguró la mañana de hoy. Usuarios y autoridades dimensionan la importancia y muestran su complacencia por la obra. Ubicada en el corazón financiero de la capital, la moderna plataforma gubernamental concentra a los servicios y funcionarios de los ministerios coordinador de la política económica, de finanzas, del servicio de rentas internas, de la Corporación de Seguros de Depósitos, Bancos Central, del IES, de Desarrollo, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, del Servicio de Aduanas, así como del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para entregar a la ciudadanía en un área de terreno de más o menos 53.000 metros cuadrados, más de 130.000 metros de construcción. Una obra gigantesca que se define como un núcleo de gestión administrativa y servicio público, que en solo una semana de atención recibió a más de 9.000 usuarios. Muy bonito, muy elegante, muy bonito, de verdad que sí, un adelanto total. Creo que ayudó bastante porque en la anterior ubicación del BIES todos estaban prácticamente, el espacio estaba tan reducido que no entraba la gente. Ahorita veo que hay por lo menos donde la gente pueda sentarse, esperar tranquilamente el turno y no había de inconveniente. La inversión es de $225.550.000, que están pensados no solo en función de la inyección de recursos en un momento difícil de situación para el Ecuador, también para dotar de un ambiente seguro y agradable para funcionarios y usuarios. Esto no sirve de nada en el momento que lo pongan todo bonito y la gente que atienda bien. El objetivo de este edificio es brindar un mejor servicio público. Un proyecto además que será complementado con los temas de movilidad a través del Metro de Quito. Súper bueno, me atendieron en 10 minutos, o sea, ya estoy ahorita ya saliendo, súper bien. Pero ¿dónde estacionarse? Es un gran lío. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, participó del acto inaugural. La obra, considerada emblemática, forma parte de los grandes proyectos en la gestión del jefe de Estado. Los tiempos adversos que debió enfrentar el país en materia económica en los 2 últimos años de gestión del gobierno nacional demuestran que la construcción de esta obra fue una decisión acertada, dijo el mandatario. En la historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en esos últimos 2 años. Nunca en la historia del país se recibió tantas cosas negativas en tan poco tiempo. Pues a la plataforma de gestión financiera se suman otras 4 que son parte del programa de modernización del Estado, recordó el presidente, pero se debió priorizar 2 de ellas por la forma en que se financiaba y ayudaba a inyectar recursos a la economía del país. Que eran financiadas con créditos internacionales, se inyectaba recursos a la economía. Entonces continuamos con estas 2 plataformas, pese a las dificultades, les insisto, sobre todo por cuestiones macroeconómicas. Desde esa perspectiva, insistió en que un gobierno y presidente no deben ser el gerente de un país, sino un estadista, porque la rentabilidad financiera no es lo único que debe ser tomado en cuenta. Que la rentabilidad financiera solo es parte de un concepto más amplio de rentabilidad, que es la rentabilidad social. Y un estadista debe velar por la rentabilidad social, no por la rentabilidad financiera. Y vaya que si tienen rentabilidad social todas esas obras. Sobre los problemas de inundación que enfrentó la infraestructura por las lluvias en días anteriores, el mandatario responsabilizó a la municipalidad y recordó además que uno de los fiscalizadores de la obra fue la Escuela Politécnica del Ejército. Pero incluso si hubiera falla en diseño, para eso hay garantías, para eso se recibe provisionalmente la obra y se corrigen los problemas.
pero es la ganas de dañar, es la gana de quitarnos la alegría, es la gana de quitarnos la esperanza. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y este lunes 22 de mayo el presidente Rafael Correa estuvo presente en lo que fue el último cambio de guardia de su mandato. Entre los asistentes hubo nostalgia y muestras de cariño al mandatario. La Plaza Grande lucía copada por simpatizantes del gobierno, que llegaron este lunes desde todos los rincones del país para presenciar el último cambio de guardia con Rafael Correa como mandatario. Desde Manabí, Caterina Medranda Ortiz, quiero agradecer en nombre de mi tierra, que vivió momentos muy duros causados por el terremoto. Quiero darte las gracias, presidente, porque más que presidente fuiste un compañero, como siempre te lo he dicho, amigo. El acto estuvo cargado de emotividad. El palacio había sido engalanado con los colores del estandarte nacional. Y cuando el presidente apareció tras saludar a sus invitados, entre los que se hallaban autoridades de la Asamblea y ministros de Estado, la gente estalló de alegría. Después del acostumbrado cambio de guardia a cargo de los granaderos de Tarqui, sobre el final, artistas nacionales entonaron varias melodías dedicadas al presidente. Los asistentes demostraron su cariño a Rafael Correa mediante el uso de carteles y fotografías. Venimos a darnos nuestro apoyo, nuestro cariño sincero por todo lo que ha hecho por nuestro hermoso Ecuador. Es un súper presidente, un líder máximo de la revolución. Que yo le admiro como a ningún otro presidente. Este presidente nos iguala a toditos los presidentes unidos. Rafael es turista mexicano y nos expresaba las emociones que le provocó el presenciar el cambio de guardia en Ecuador. Es inolvidable, es inaudito. No había visto algo para un presidente como hoy, en mi historia, en mi vida. Así fue el último lunes en Carondelet y la Plaza Grande con Rafael Correa como jefe de gobierno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y a 2 días del cambio de mando presidencial en la Asamblea Nacional se desarrollan los ensayos generales. En un trabajo interinstitucional entre la Presidencia, el Legislativo y Cancillería, se coordinan los últimos detalles del evento que se realizará este día miércoles a partir de las 10 de la mañana. El movimiento es intenso en el Palacio Legislativo. En la entrada principal se ha dispuesto una rampa por la cual ingresarán los invitados especiales a la posesión del presidente electo Lenín Moreno. 100 cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro realizarán una calle de honor. Posteriormente, la banda militar rendirá los honores de ley a las autoridades presentes. Se conoce que el jefe de Estado saliente, Rafael Correa, ingresará con la canción Patria. Estamos viendo el orden de cómo ingresan las autoridades, las personas que le reciben y lógicamente ya el evento que se va a realizar al interior de la sala de la Asamblea. Ya en el Pleno de la Asamblea se efectúan los trabajos de limpieza, después de retiradas las curules. Aquí se ubicarán 900 sillas. Según información proporcionada, al lado izquierdo estarían los familiares de las principales autoridades, así como los ministros entrantes y salientes. Al lado derecho se ubicarían los asambleístas y a los extremos los invitados de las diversas comitivas del mundo. Hasta la fecha se han confirmado 12 países presididos por sus jefes de Estado, mientras que en la parte superior ingresarán 700 personas de diferentes organizaciones sociales. Al interior estamos contando con alrededor de 700 hombres que se van a encargar tanto de la parte protocolaria, tanto de la seguridad y evitar cualquier situación que pueda alterar este evento. En la parte externa estamos contemplando alrededor de 3.000 hombres, donde les van a brindar la seguridad a todas las caravanas que vienen con los presidentes de diferentes países. Aunque el evento solemne inicia a las 10 de la mañana, el ingreso estará habilitado desde las 8 horas. Así también las avenidas que rodean la Asamblea Nacional estarán cerradas. Olga Velasco, Ecuador TV. Y por otra parte, la banda presidencial que lucirá por los próximos 4 años, Lenín Moreno, está lista. Su confección estuvo en manos de las Madres Contemplativas del Buen Pastor. 8 religiosas, más algunas auxiliares, estuvieron a cargo de la elaboración de la banda que portará, una vez que asume el poder, Lenín Moreno. Nosotros el trabajo lo realizamos en oración, en silencio y contemplación. El trabajo comenzó a partir del 21 de abril en que se firmó el contrato. Para su elaboración se importaron materiales de Estados Unidos e Italia. De Estados Unidos es el terciopelo y el de Italia es el hilo de oro, que es el briscado, el brillante, el opaco,
y plateado. Las madres contemplativas del Buen Pastor se encargan de esta tarea desde la presidencia de García Moreno entre 1861 y 1865. Incluso es el presidente que trajo a nuestras hermanas del Buen Pastor desde Canadá. Las medidas de la banda que portará por los siguientes 4 años el presidente Moreno son 100 centímetros de largo por 15 de ancho. Las letras de la frase "Mi poder en la Constitución" son de tipo gótico. En el interior del escudo nacional se colocaron imágenes de la Virgen del Quinche y santos como el hermano Miguel, Marianita de Jesús y Santa Narcisa de Jesús. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Un total de 3.422 policías estarán encargados de ejecutar el operativo de seguridad en los actos previstos como parte de la ceremonia de cambio de mando presidencial a desarrollarse este día miércoles. A las 6 de la mañana se cerrarán las vías a una cuadra a la redonda del recinto parlamentario. El despliegue policial se enfocará en brindar atención en los puntos donde se realizarán los eventos oficiales y en los hoteles donde se hospedarán los presidentes y delegaciones que asistirán a la investidura de Lenín Moreno como presidente de la nación. Ramiro Mantilla, director nacional de operaciones de la Policía Nacional, informa a la comunidad que las vías aledañas a la Asamblea, en una cuadra a la redonda, serán cerradas a la circulación vehicular desde las 6 de la mañana del miércoles 24 de mayo. Por la avenida 6 de diciembre y Tarqui será el acceso vehicular. Por ahí van a entrar las caravanas presidenciales y las caravanas de los cancilleres y ministros. Y por la calle Piedrahíta van a entrar todos los invitados. El alto oficial policial aclaró que la circulación de personas y autos en las inmediaciones de los principales hoteles de lujo de Quito, donde se alojarán presidentes y delegaciones invitadas al acto, serán absolutamente normales. Los hoteles, hay la circulación normal. No prevemos ningún cierre de otras vías, más bien esta es una fiesta cívica de todo nuestro país, así que nosotros somos anfitriones y debemos dar normalidad a todas las actividades. Ramiro Mantilla anticipó que no se permitirán actos de violencia ante las convocatorias hechas a través de redes sociales a manifestaciones de rechazo por la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien hasta el momento no ha confirmado su asistencia a la ceremonia de cambio de mando. No vamos a permitir ningún acto, ni agresiones, ni a vehículos, ni a las personas, así que inclusive tenemos aperturada una investigación previa por posibles desmanes que se puedan dar. La coordinación del operativo está a manos de la Cancillería y la parte de ejecución a cargo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, conjuntamente con otros organismos de seguridad y control como Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, entre otros. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y cambiamos de tema. Este lunes el ex candidato presidencial Guillermo Lasso reapareció pronunciándose sobre la futura investidura del nuevo presidente del Ecuador. Asimismo se refirió a las curules obtenidas por el movimiento Creo en la Asamblea Nacional. La alianza Creo Suma, junto a otras agrupaciones políticas, recibió casi 5 millones de votos en la última elección. Eso nos pone en el centro de la vida política del Ecuador. En un comunicado titulado "Banquero Guillermo Lasso no tiene autoridad moral para dar lecciones al gobierno", publicado en su cuenta de Twitter, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, respondió a las declaraciones del ex candidato presidencial. Banquero Lasso, la agenda la pone el binomio ganador y no usted, que le recuerdo, todavía está en deuda con el país. La única crisis que existe es la crisis moral de los autores del feriado bancario. Una vez más, explique bajo juramento lo siguiente. ¿Cómo adquirió el Banco de Guayaquil? ¿Cuántos bienes tiene fuera del Ecuador? Informe si compró CDRs de manera directa o indirecta, con algún tipo de descuento para colocarlos al 100%, perjudicando a las víctimas del feriado bancario. Informe si tiene directa o indirecta participación en 49 empresas offshore, publicadas el 15 de marzo de 2017, en la investigación del medio argentino Página 12. Explique si compró empresas offshore para evadir impuestos en Ecuador.
Explique sobre la empresa Positano LLC y otras empresas que se mencionan en dicha investigación periodística. Explique la razón de constitución del Banco Banissi en Panamá. Explique cómo durante los años de la peor debacle financiera de nuestra historia, su empresa, Andean Investment, aumentó su patrimonio de 1 a 31 millones de dólares. Explique si se ha enriquecido entre el año 1999 y 2001, momento de la mayor debacle financiera de nuestra historia. Cuando cumpla con esa declaración, nuevamente lo desafío a debatir sobre estos temas. Jorge Glass Espinel. Los pobres son pobres por una sociedad injusta, excluyente, que nunca repartió oportunidades equitativamente. Para más información, visítanos en www.mediospublicos.com.es y www.eltelegrafo.com.es. Gracias por continuar con nosotros. Uno de los mayores logros de Rafael Correa es el éxito en su política internacional. Su pensamiento y críticas han sido escuchadas. Continuamos con la serie sobre el jefe de Estado y les presentamos ahora un reportaje de algunos de los momentos claves que marcaron un antes y un después con varias naciones. En 2005 el paso de Rafael Correa por el Ministerio de Finanzas fue de apenas 3 meses. Por su defensa de la soberanía nacional se ganó la simpatía, especialmente de aquellas personas ligadas a los movimientos de izquierda. Por ejemplo, no compartía las políticas del Fondo Monetario Internacional. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En aquella época, pese a no contar con experiencia alguna en el manejo de relaciones internacionales, Rafael Correa sorprendió a propios y extraños al posicionar al Ecuador como un país soberano y de respeto. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país. María Isabel Salvador fue la segunda ministra de Relaciones Exteriores de la actual administración. La exfuncionaria asegura que antes de este gobierno a nivel internacional nuestro país no tenía una imagen positiva. Hoy el Ecuador es un país reconocido a nivel internacional de muchas maneras, lo que no era hace 10 años. O sea, uno preguntaba, nadie sabía nada del Ecuador. Este criterio también lo comparte el historiador Jorge Núñez. El país empezó a darse cuenta de que emergía. Hoy estamos ante una disyuntiva entre una patria altiva y soberana, que es lo que buscamos, o tener una hacienda bananera más. Un líder político nuevo. Son esas mafias políticas que han sido estructuradas solo para defender los intereses de un caudillo. Distinto, con nuevas ideas. Salvador y Núñez sostienen que el retiro de la base estadounidense de Manta fue la mejor demostración del temple soberano con el que Rafael Correa manejó la política internacional. Creo que hay cosas que son parte justamente de esta política de soberana, ¿no? Decidir por nosotros mismos, a pesar de que sabemos que probablemente en muchos sectores, de hecho eso sucedió, habría rechazo, pero es lo que correspondía hacer. La base de Manta era una afrenta para el país, porque implicaba la presencia de un poder imperialista que estaba aquí no para proteger los intereses del Ecuador, sino los intereses de los Estados Unidos. El 1 de marzo de 2008, el jefe de Estado, Rafael Correa, tuvo una prueba de fuego. Ese día, Colombia atacó un campamento de las FARC que había sido construido en territorio ecuatoriano, específicamente en Angostura. El primer mandatario no dudó en romper relaciones diplomáticas con el entonces presidente Álvaro Uribe e inmediatamente realizó una gira oficial por varios países, para que se conozca de primera mano la violación a nuestra soberanía. Yo creo que fue un papel de altísima dignidad. Pero hay una escena que quedó plasmada para la historia y fue cuando Uribe y Correa se vieron obligados a darse la mano, después de una cumbre de presidentes en la cual se trató el caso Angostura.
Se acabó la reunión, otros intervenían, otros presidentes daban su opinión, Y luego hubo un momento en que el presidente fue un poco sorprendente, porque fue el presidente Hugo Chávez, que dijo, bueno, acabemos de esto y lo que cabe es un apretón de manos. Y entonces Álvaro Uribe se levanta y Álvaro Uribe se dirige hacia el presidente Correa. Y el presidente Correa estaba en su sitio, él no se movió de allí. Fue Uribe el que se acercó y le extendió la mano, y obviamente lo cortés no quita lo valiente, ¿no es cierto? Entonces el presidente Correa extendió la mano, pero su cara, su rostro y su mirada expresaba exactamente lo que él estaba sintiendo. Y claro, yo fui testigo de ese momento, que sin duda fue un momento histórico muy, muy importante y que seguro que se va a recordar por siempre, ¿no? La mirada al presidente Uribe creo que lo dijo todo. Olga Velasco, Ecuador TV. Fue en momentos de dificultades económicas cuando el mandatario Rafael Correa adoptó medidas que no afectaron a las clases baja y media. Esto a diferencia de lo que ocurría en otros gobiernos, en donde los conocidos paquetazos perjudicaron a los más pobres. No ha habido ajustes, no ha habido paquetazos como antaño. El peso de las dificultades económicas no recayó como era antes en las espaldas de los más pobres. Protegimos el empleo, protegimos la capacidad adquisitiva de los salarios. Entre los años 2015 y 2016, nuestro país experimentó una serie de factores externos que debilitaron el crecimiento económico, el mismo que en los últimos 8 años fue mayor que el promedio de la región. Lo que ocurrió en el año 2016, hubo técnicamente una caída del Producto Interno Bruto, pero no se alteraron los niveles o las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto es muy diferente, por ejemplo, con lo que ocurrió en la crisis del año 98-99, que hubo un decaimiento de la actividad económica, pero también hubo una desmejora de las condiciones de vida. Paradójicamente, en el Ecuador, pese a haber tenido una caída del crecimiento de la economía, nunca hubo un empeoramiento de las condiciones de vida, incluso la clase media se fortaleció. A los factores exógenos como la caída de los precios del petróleo, de las exportaciones a nivel mundial y a la depreciación de las monedas de los países vecinos, se sumaron factores internos como el fuerte invierno, la reactivación del volcán Cotopaxi y el terremoto de abril del año pasado. En el sector externo hubo un cambio radical. En Colombia, Ecuador y Perú, aquí encarecieron, porque estamos en dolarización. Allá devaluaron porque tienen moneda propia. La respuesta del gobierno nacional ante la situación económica fue diferente a lo que se acostumbraba en gobiernos anteriores. El régimen actual no optó por los conocidos paquetazos económicos. La subida de impuestos, pasajes, consecuentemente con todo el costo de la vida. Estoy convencida de que ha hecho las mejores gestiones para evitar esos paquetazos. Ha tomado medidas económicas contra el pueblo. Sí, nos mantuvo todavía estables. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en esta ocasión el peso de la crisis recayó en el 30% de la población más rica, la que vio disminuidos sus ingresos en un 4%, mientras que el 70% de la población no redujo sus ingresos. Esto debido a la aplicación de varias medidas como las salvaguardias, la misma que protegió la dolarización y a la industria nacional. Es para evitar que haya importaciones masivas, ¿no? Y haya una salida de divisas, una salida de dólares, entonces encareciendo el producto importado, las importaciones bajan. Otro de los logros económicos del jefe de Estado es la reducción de la pobreza. Más de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas dejaron de ser pobres. Esto es parte de la redistribución de la riqueza que experimentó el país en estos 10 años. Clase media éramos un 22%, hoy sobrepasa el 40%. Eso es excelente, ¿no? Porque hay gente que subió de la clase baja o peor que lo que es paupérrima, o decir que no tenían para nada, a clase media. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y 1.8 millones de dólares fue la inversión que se requirió para la entrega repotenciada de la Unidad Educativa Provincia de Tungurahua en Guayaquil. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, recorrieron las instalaciones. 4 canchas de uso múltiple, nuevas aulas y laboratorios forman parte de la repotenciada Unidad Educativa Provincia de Tungurahua, edificada hace más de 40 años en el norte de Guayaquil
y que hoy renace como parte del programa de fortalecimiento de la infraestructura educativa del Ecuador, emprendido por el Gobierno Nacional. En el año 2017 hemos inaugurado una escuela por día. Estuvimos inaugurando entre Santo Domingo y Manabí 27 unidades educativas en un solo día. El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, recorrió las instalaciones de la renovada institución junto al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ahora a ninguno de ustedes, ni padres de familia, ni maestros, ni autoridades y peor estudiantes, se les ocurre que exista una escuela sin banda ancha de internet. Que se repotencie una escuela y no haya un laboratorio de cómputo, un laboratorio de física, un laboratorio de química, para que los chicos puedan aprender con orgullo. Con esta ejecución, el país cuenta con 16 unidades educativas emblemáticas repotenciadas a nivel nacional, que se suman a las 81 unidades educativas del milenio, 145 del siglo XXI y 26 provisionales en funcionamiento. Las canchas, las aulas están completamente pintadas, los pupitres también en buen estado. Muchas gracias de corazón. Está muy bonito y más que todo para los niños de ahora en esta época que ya es más redes sociales y tanta tecnología, pues está muy buena. Al finalizar el gobierno de Rafael Correa, 576 obras educativas estarán en ejecución, de las cuales 268 ya han sido entregadas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Pero durante esta década, Rafael Correa también enfrentó momentos difíciles durante su gestión, como la pérdida de varios de sus colaboradores y amigos de lucha en la región. Veamos el siguiente reportaje en el que se evidencia un presidente que ante todo fue humano. En enero de 2007, apenas iniciaba su mandato, Rafael Correa incorporó a varias mujeres en su gabinete ministerial. Una de ellas, Guadalupe Larriba, la primera mujer en ocupar el cargo de ministra de Defensa. Recuperar, a través de los valores cívico-patrióticos, todo un cúmulo de valores que nos hacen ciudadanos y ciudadanas positivas. Quien a 9 días de posesionarse en su cargo falleció en la base Eloy Alfaro de Manta, al chocar el helicóptero en el que viajaba con otro. Accidente en el que también murió su hija y 5 militares. Este hecho consternó al primer mandatario. No te fallaremos jamás, querida y extrañada ministra y compañera. Y el mejor homenaje que podemos dar a Guadalupe, a Claudia y a esos 5 valientes soldados de la patria es jamás claudicar. Jamás permitir que los mismos de siempre vuelvan a apoderarse de lo que siempre debió ser de todos y de todas. En 2009 también enfrentó la pérdida del jefe de seguridad de la presidencia, John Merino, edecán que fue contagiado con la gripe H1N1 mientras cumplía sus funciones, pérdida que lamenta hasta la actualidad. Otra prueba de fuego que enfrentó 3 años después, el día de la sublevación policial. Ante este hecho, la posición de Rafael Correa fue firme y a pesar de estar recién operado de su rodilla, el mandatario intentó crear canales de diálogo para solucionar el conflicto. Sin embargo, fue agredido violentamente por miembros policiales y retenido en contra de su voluntad. A nivel internacional, varios hechos le causaron dolor al presidente Rafael Correa. En octubre de 2010, la muerte del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, quien fue pilar fundamental para la creación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nos ha conmovido profundamente y un halo de tristeza cubre nuestra América. La historia reconoce en Néstor al gestor de la lucha contra el neoliberalismo que devastó a la Argentina. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. En marzo de 2013, la región se enlutó con la partida de Hugo Chávez, quien murió en Caracas a los 58 años de edad. En su memoria, Rafael Correa decretó 3 días de duelo nacional. Es la pérdida para todos, para toda la patria grande. Seguiremos luchando con su ejemplo. Se ha ido un revolucionario, pero quedamos millones inspirados por esa partida. Luego, en 2016, la partida de Fidel Castro marcó parte de las pérdidas significativas para el mandatario. Fidel
Un ejemplo para las luchas revolucionarias no solo de América Latina, sino del mundo entero. Adelante Cuba querida, adelante Ecuador, adelante Patria Grande y hasta la victoria siempre, compañeros. En esta década también presenció los funerales de varios de sus compañeros de bancada y amigos. En 2014, en un accidente del helicóptero presidencial, 3 de los 4 tripulantes fallecieron. El mandatario canceló su asistencia a parte de los actos de cierre de campaña de su partido, Alianza País, en esa fecha. Que ha ocurrido una grave tragedia que enluta a la nación y que en lo personal también me afecta, porque ahí he perdido queridos amigos. También lamentó la muerte de la legisladora manabita Kerly Torres, quien falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la capital a participar de una marcha por el 1 de mayo. Otro caso fue el de Nelson Serrano, asambleísta de Pichincha, quien falleció en diciembre de 2015 por problemas de salud. Y la más reciente fue la muerte de Fausto Cayambe en 2016. Alguien realmente trabajador, entregado, un ejemplo, insisto, para todos nosotros, nos fue un queridísimo compañero. Otro punto de quiebre para el primer mandatario se evidenció tras recorrer las zonas afectadas por el terremoto de 2016. La agenda que cumplió en esos días fue intensa, pero para Rafael Correa fue inevitable su quebranto al sentir el dolor de su pueblo. Su contacto con la gente fue espontáneo, demostró firmeza en tiempos de dificultad y fuerza en la aflicción. Fue una década en la que también enfrentó el dolor de la pérdida. Olga Velasco, Ecuador TV. Con 523 enlaces ciudadanos, el primer mandatario Rafael Correa concluyó con esta actividad que le permitía informar a sus mandantes semana a semana. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin. Llegaban con banderas, pitos y carteles de todos los rincones del país, a la que sería la última rendición de cuentas de quien llaman su compañero presidente. Yo lo admiro, yo lo amo a Rafael Correa. Para mí es el mejor presidente de la historia del Ecuador. Realmente el legado que deja es algo muy grande. Con la familia, Alejandro, ven acá. Alejandro, Anita, estamos comprando aquí unos souvenirs para pasar el día aquí apoyando al presidente siempre. Carmen aprovechó la masiva audiencia para vender sus sombreros y promocionarlos a los miles de ciudadanos que, pese al canicular sol que asomó esa mañana, esperaban al primer mandatario saliente. Bastante gente, desde la mañana, a las 7 de la mañana, la gente así que llega. En una foto, ella pudo retratar el momento que, según dijo, quedará grabado en su mente. Se trata de aquella noche cuando su amigo Rafael, como ella lo llama, pernoctó en su domicilio ubicado en el suroeste de Guayaquil. Ningún presidente jamás ha visto que alguien nos visite a nuestro domicilio, como él jamás. La emoción se apoderó de algunos asistentes, como don Raúl, quien la noche anterior viajó desde la Manga del Cura para estar presente en lo que denominó la obra emblemática de la Revolución Ciudadana. Ay, con una pena grande de ver que ya no lo vamos a tener aquí, pero en el corazón lo sigo teniendo yo. Niños y adultos se apoderaron de los alrededores de la concha acústica del Parque Los Amanes, muchos de ellos agradecidos por las obras ejecutadas en la última década y afanosos de poderle decir: regrese cuando quiera, que el pueblo te está esperando a ti, señor presidente. Que regrese Correa en el 2021. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Nunca te voy a olvidar. Y más expresiones de cariño, miles de ecuatorianos se dieron cita en el denominado Festival de la Revolución. Este evento sirvió para que ellos puedan despedirse del presidente de la República, Rafael Correa. Este acto se desarrolló en el Parque Samanes, ubicado en el norte de la Perla del Pacífico. Al
al son de la música nacional. Entre muestras de afecto y alegría, miles de ecuatorianos que se dieron cita en la concha acústica del Parque Samanes despidieron al economista que desde 2007 ha ejercido el cargo de presidente de la República. Llegamos 5 de la mañana, desde ayer estamos viajando para darle la despedida al presidente. Cuando uno quiere a alguien, pues hace lo posible por irle a ver y darle su despedida, como se lo merece. Acto al que miembros de su gabinete de gobierno también asistieron y al que posteriormente se sumó el sucesor a la primera magistratura, Lenín Moreno. Unos estemos un poco tristes, nostálgicos, pero al mismo tiempo también contentos, esperanzadores con el nuevo periodo que va a comenzar con Lenín Moreno, así que estamos seguros que el Ecuador tiene que seguir construyéndose en un país de oportunidades. Ecuador ama a Rafael Correa, hizo una buena labor, excelente trabajo. Entre el cariño de los asistentes, el hombre de los 14 doctorados honoris causa cantó. Y emotivamente se despidió de sus mandantes, quienes esperaban agradecerle por la entrega y la gestión realizada durante una década de gobierno. Ha sido un precursor de muchas leyes en favor. Yo que soy artista, estoy contento con lo que hemos podido realizar desde la participación ciudadana por las leyes y la cultura. Todas estas poblaciones que antes para la CREME ecuatoriana no tenían significado el día de hoy, por lo menos saben que tienen que tener algo de inclusión para nosotros justamente por las políticas públicas que ha hecho la Revolución Ciudadana. No hay un centímetro, no hay un palmo del territorio nacional. No hay un ecuatoriano que no haya sentido esta transformación. Adiós, que a más de uno arrancó algunas lágrimas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. En relación a estos 10 años de gobierno de Rafael Correa, yo podría decir que para mí son los mejores años de un gobierno en toda la historia de nuestro país. Yo creo que se ha llegado a una estabilidad política, una estabilidad social muy importante. Me parece que el nombre del Ecuador significa ya un timbre de identidad y de orgullo. También creo que la lucha contra la pobreza ha sido frontal y tan magnífica. En ese sentido, la recuperación también de la institucionalidad ha dado un vuelco realmente. Yo creo que ahora hay un orden para poder trabajar en las diferentes instituciones de nuestro país y por otro lado la infraestructura de universidades, de caminos, de hospitales, creo que ha sido muy significativa. Para mí realmente estos 10 años que han pasado son muy positivos para nuestro país y es un ejemplo para lo que vendrá. Es momento de conocer más sobre el nuevo mandatario. Con 64 años de edad, Lenín Moreno Garcés comienza su periodo como presidente del Ecuador. Nacido en el seno de una familia de educadores, Moreno creció conociendo la solidaridad como un valor fundamental de la vida. Una decisión del matrimonio de educadores conformado por Servio Tulio Moreno y Lilian Garcés de trabajar en el sector más alejado del país fue el punto de partida en la vida del nuevo presidente del Ecuador. Yo soy chagra, pero no soy chagra como vos de aquí nomás. Yo soy chagra de lejísimo, allá, donde el río Napo topa con el Perú, de ahí soy yo. 32 días en canoa. Mi padre era un profesor. Lenín Moreno nació en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana, hace 64 años. Y en ese lugar aprendió que el ayudar a quien más lo necesita es una forma de vida. Indígenas, niños, que acudían a la escuela picados de serpientes, con pústulas. Y mi madre con el cariño que siempre caracterizaba, no solamente que daba la clase, sino que además les curaba. Allí aprendí la solidaridad. Sus estudios primarios los realizó en Quito, en la escuela Eloy Alfaro.
Mientras los secundarios cursó en los colegios Mejía, de primero a quinto año, así como en el Benalcázar, en el cual se graduó en 1971. Su instrucción de tercer nivel, en cambio, la realizó en la Universidad Central del Ecuador. Ahí estuvo en las facultades de Medicina, Psicología, pero finalmente resolvió estudiar Administración Pública, en donde obtuvo su licenciatura, siendo el mejor egresado de su promoción. Moreno tiene 40 años de matrimonio con Rocío González, a quien conoció en una fiesta, y tras tener un noviazgo de 1 año, se convirtió en su esposa. Una persona que realmente eso que tú dices es mi alma gemela. La familia Moreno González tiene 3 hijas, Irina, Cristina y Karina. Ya salieron, batiendo las alas, patitas zumbando, las plumas al viento y un tipi-tipi-ca. Además de su familia, sus otros amores son la música. Mis hijas a veces me bromean porque me dicen que es mi cantante favorito y en verdad lo es. Que te quiero a ti, porque te quiero. Dejé mi puerta. Y Sociedad Deportiva Aucas, equipo del cual es hincha. En enero de 1998 la vida de Lenín Moreno cambió de forma radical. En esa fecha fue víctima de la delincuencia. Fue asaltado y recibió un disparo que le quitó la movilidad de sus piernas. Su recuperación no fue fácil, pues Moreno siempre fue una persona muy activa, deportista. Sin embargo, este hecho, lejos de debilitarlo, lo hizo más fuerte. Y el primer paso fue el perdón para sus agresores. Me dice, papá, te ruego, no lo hagas. No lo hagas. Porque yo ya los perdoné. El gran sanador es el perdón. No quede una persona con discapacidad. Eso también le permitió ver la vida de otra manera, enfocado en quienes siempre estuvieron olvidados, las personas con discapacidad. Desde 2006 comenzó su trayectoria como funcionario público. Ese año fue el binomio de Rafael Correa y desde 2007 hasta 2013 se convirtió en vicepresidente del Ecuador, en donde trabajó en el área social. Porque cuando uno camina erguido, camina viendo para adelante y para arriba. Cuando uno está en sillas de ruedas, tiene que ver para abajo. Ve que hay seres que están sufriendo, que están padeciendo, que están pasando momentos ingratos y de los cuales no hay que olvidarse nunca. Les habla Lenín. Su labor por las personas con discapacidad fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas y el entonces secretario de la ONU, Ban Ki-moon, lo designó como su enviado especial en temas de discapacidad y accesibilidad, cargo que ocupó desde 2013 hasta 2016. Ahora y tras ganar las elecciones, comienza su trabajo como sucesor de Rafael Correa en la presidencia del Ecuador. Alex Llanos, Ecuador TV. Buenas noches. Termina un periodo histórico en la vida republicana del país, con un hecho inédito, la alta popularidad de un presidente tras 10 años de ejercicio del poder. Hay quienes nos han querido convencer de que ha tenido la suerte de tener altos precios del petróleo, pero con ello han querido minimizar la política soberana tan diferente a la de otros gobiernos que literalmente se arrodillaban ante el Fondo Monetario Internacional, que era quien realmente dictaba lo que teníamos que hacer. Este gobierno nos enseñó que se podía gobernar de espaldas a este tipo de organismos y otras presiones internacionales. Y por eso se atrevió a renegociar la deuda externa que estaba en manos de los tenedores, a renegociar los contratos petroleros de las compañías internacionales, a poner orden en la banca, a tener una actitud digna ante la embajada norteamericana y establecer vínculos fraternos con todos los países de la región y del mundo sin pedirle permiso a nadie. Con ese norte político, utilizó ese capital junto a las rentas petroleras para transformar la infraestructura del país, para dignificar y modernizar las instituciones públicas, para darle un giro a la educación y a la salud, para bajar los niveles de subempleo y de desempleo. Y algo no menos importante, crear políticas sociales y leyes inclusivas. Nada menos, en apenas 10 años. Sin embargo,
la caída de los precios internacionales del petróleo, la devaluación de las monedas de nuestros vecinos y el terremoto, entre otros factores, debilitaron los logros alcanzados a lo largo de 10 años. Por eso al nuevo gobierno le toca, en primer lugar, mantener esa política soberana. En segundo, mejorar los logros adquiridos por este gobierno y, finalmente, poner mucha énfasis en algunas de las debilidades del gobierno que termina, como son la cultura y la agricultura. Destacados economistas del mundo reconocen los avances sociales y manejo económico del Ecuador en la década ganada. Continuamos, amigos televidentes. La Secretaría Nacional de Comunicación realizó su acto de rendición de cuentas conforme lo dispone la ley correspondiente a su gestión durante el año 2016. Aquí se informó que se cumplió con una ejecución presupuestaria de más de 15 millones de dólares en el desarrollo de productos como el Enlace Ciudadano, TV Ciudadana, los conversatorios presidenciales, entre otros. Y además se posibilitó una importante campaña informativa tras el terremoto del 16 de abril del año 2016. En este espacio, el secretario nacional de Comunicación, Patricio Barriga, brindó su posición al respecto de posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Creo que la Ley Orgánica de Comunicación es una ley buena, una ley que ha permitido la inclusión, que ha permitido la participación, que ha permitido fomentar la industria cultural, que ha permitido la visibilización, otrora de sectores que prácticamente fueron invisibilizados, y es una ley de comunicación que hay que defenderla. Hoy estamos hablando de que ciertos actores políticos quieren echársela abajo. Si se está hablando ahora mismo de reformas, en mi apreciación absolutamente personal, las reformas simplemente son de forma. Cambiamos de tema. La empresa nacional República del Cacao aperturó un laboratorio en el centro histórico de Quito, donde se podrá capacitar a profesionales de la gastronomía sobre cómo elaborar chocolates de calidad. Además, se trata de un espacio donde se apoya las ideas de emprendimiento. Es una interesante propuesta que realiza República del Cacao con el objetivo de ampliar el conocimiento al respecto de la elaboración de chocolate de calidad, que aproveche esta excelente materia prima con la que cuenta el país, como es el cacao fino de aroma. Creemos que es un espacio histórico para el país, para el desarrollo del cacao en el Ecuador. Chefs experimentados brindarán en este espacio charlas magistrales y clases prácticas de cómo aprovechar, por ejemplo, frutas exóticas nacionales en chocolates que resultan ser un manjar para el paladar más exigente. Dar docencia para empezarnos a transformar, que los colegas y nosotros seamos un país de chocolateros, ¿no? El extranjero valora mucho más el producto local, el producto nativo de cada lugar. Es por eso que siempre tratamos de proponer mezclas con productos locales, como por ejemplo hemos hecho hoy maracuyá, oritos. Adicionalmente, se han instalado secciones dedicadas al apoyo de los emprendimientos que trabajan alrededor de la industria cacaotera. El trabajo con las comunidades, el trabajo con los agricultores, trabajamos con alrededor de 2.000 pequeños agricultores de cacao y al final son agricultores que hay mucho esfuerzo atrás, pero no había el espacio adecuado para demostrar todo ese esfuerzo que había atrás. El Ecuador exporta a más de 15 países en el mundo 300.000 toneladas anuales de cacao, pero aún son pocos los canales con valor agregado que exportan chocolate, lo que constituye una importante fuente para diversificar nuestros productos. Realmente vas a poder no solo aprender del cacao, de una industria que para el país es histórica y de altísima importancia, también vas a poder tener clases de pastelería, de chocolatería. El laboratorio de República del Cacao está abierto al público y principalmente a aquellos chefs que deseen convertirse en grandes chocolateros. César García, Ecuador TV. Ayúdanos a encontrarlo. Osvaldo Ramiro Gómez Gallo, de 51 años de edad, se encuentra reportado como desaparecido desde el 29 de marzo del 2017, desde el sector de la comunidad de Chazujuán, perteneciente a la parroquia de Salinas del Cantón Guaranda, provincia de Bolívar.
Cualquier información, comunicarse a la DINASED Subzona Bolívar, Unidad de Desaparecidos, llamando al 098-2424-400 o al 098-241-3351. Vamos con noticias en el orden internacional. La situación política de Venezuela se resolverá con una asamblea constituyente. Así lo asegura la experta en temas constitucionales, mientras que la embajadora de Ecuador responsabiliza a la oposición de los actos de violencia registrados en su país. Carol Delgado, embajadora de Venezuela en Ecuador, manifestó que lo que enfrenta su país es una guerra no convencional. Mi pueblo vive una guerra económica, una asfixia programada de la economía. La diplomática responsabiliza a la oposición de la creciente ola de violencia que se registra en las protestas en su país. Los manifestantes violentos han sido entrenados para interpretar un meticuloso y calculado guión que culmine en la percepción mundial sobre la insostenible situación de Venezuela como un estado inviable, como un estado forajido. Para la jurista venezolana María Alejandra Díaz, la salida a la situación política que atraviesa su nación es la que planteó el presidente Maduro, es decir, la Asamblea Constituyente. Si la oposición venezolana es mayoría, ¿por qué no suma sus fuerzas para que en una salida democrática consigan la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente? Según la jurista, el poder constituyente radica en el pueblo y es la vía democrática para la resolución del escenario actual. Sin embargo, el llamado de ellos es a la violencia y a negar la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre la presencia del presidente Nicolás Maduro en el cambio de mando en Ecuador, esto fue lo que dijo la embajadora. Las agendas presidenciales nunca son 100% seguras, pero existe la intención del presidente Nicolás Maduro de acompañar al presidente a la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La Interpol difundirá una alerta roja al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Además, 17 muertos deja un accidente en Chiapas, México. Más en el siguiente resumen internacional. Mediante un comunicado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia piden al gobierno de Colombia respetar los acuerdos de paz. Esto luego de que fueran introducidos cambios en los proyectos de acceso a las tierras y que no fueron acordados de manera conjunta. La Interpol difundirá la alerta roja para la búsqueda y captura del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien enfrenta varias denuncias en su país por corrupción. Además, por el caso que se refiere a la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones electrónicas a opositores, dirigentes civiles, periodistas y empresarios. Martinelli vive en Estados Unidos desde el 2015. En México, el exceso de velocidad hizo que un autobús en el que viajaba un grupo de adventistas del séptimo día se saliera de la carretera y cayera a un barranco de más de 100 metros en Chiapas. Hasta el momento se registran 17 personas fallecidas y 25 gravemente heridas. Los equipos de emergencia rescataron los cadáveres y se cree que el número de muertos podría aumentar por su estado crítico. El presidente Enrique Peña Nieto se solidarizó con los familiares de las víctimas. Antes del encuentro con el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, el mandatario Donald Trump visitó el Muro de los Lamentos en la ciudad vieja de Jerusalén. Allí lo tocó rezando y siguiendo la tradición judía. Además, introdujo una nota en una grieta. En la conferencia de prensa conjunta, Trump afirmó estar honrado con la invitación de Netanyahu y reafirmó su postura por su renovado esfuerzo de paz entre Israel y Palestina. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Bien, y de esta manera concluimos este informativo. No se olvide mañana sintonizarnos a partir de las 6:30 de la mañana con más información. Esto ha sido todo por hoy. Soy César García. Que estén bien.